Bueno, gracias por estar acá. ¿Todo bien? Todo. Bien, Bueno, me alegro. Contanos un poquito, breve reseña de la organización. ¿Cómo nace este partido provincial? organización cívica. Ujú. Organización cívica nace eh, como un repudio a la política generalizada. O sea, nosotros somos parte de la sociedad que está cansada de estos políticos que venden y traicionan los derechos del pueblo. Entonces, nos quedaban dos caminos. O quedarnos en nuestra casa haciendo catarsis, renegando, enojado, como está hoy en día el 80% de la sociedad, o intentar hacer algo para cambiar esto. Entonces, empezamos a armar el partido y en tiempo récord, porque en un mes y medio, logramos obtener el reconocimiento provisional, que nos permitió justo entrar para las elecciones estas del 14 de mayo. Perfecto. Así nace Organización Cívica. Y Mimi, ¿cómo ingresás? Recién te preguntaba fuera de cámara, Sí, ¿ya te habían intentado alguna vez? ¿Es tu primera vez? sí, es mi primera vez y la verdad que bueno, con Javier me contactó el año pasado y bueno, me contó la propuesta que tenía y me pareció interesante. Somos un grupo de toda gente trabajadora, gente común que quiere un cambio para la sociedad. Que no Estamos, vienen del palo de la sí, política que tampoco, ¿no? claro, no En tu venimos del palo caso, del yo. Estoy iniciando, pero la verdad que queremos un cambio, estamos cansados de todo esto. un gran desafío, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque es un compromiso, hay que ponerle mucho compromiso y de eso se trata. No quejarse, sino hacer. No solo decir, sino hacer. Claro. Y estás con toda la fuerza para llevarlo adelante. La verdad que sí, como siempre. Yo Como soy si- una una mujer, luchadora, una luchadora. tal cual, tal Así cual. es. Bueno, José, vos tenés, Javier, perdón, Javier, tenés un montón de ideas en la cabeza y de proyectos, pero tenés dos o tres a los cuales querés apuntar, ¿no? sí, en principio explicarle a la sociedad por qué Organización Cívica solamente lleva lista de Provincial. candidatos a diputados provinciales. Sí, Y ello no es antojadizo, sino porque estamos convencidos del sistema representativo republicano que como forma de gobierno adopta nuestra Constitución Nacional y nuestra Constitución Provincial. Estamos plenamente convencidos que vivimos en un sistema corrupto basado en una democracia fraudulenta que genera gobiernos autoritarios. ¿Por qué digo esto? Primero y principal, democracia fraudulenta porque a la población solamente se la utiliza el día del acto eleccionario. Sistema corrupto porque estamos basados en un sistema presidencialista o de gobernador fuerte que maneja a la Cámara de Diputados, entonces tiene la posibilidad de designar como jueces a sus amigos y no por idoneidad como lo dispone el artículo 16 de la Constitución Nacional. Lo cual lleva a que el poder se concentre en una única persona, que lleven a la población a pasear en coche, encontrándonos en el estado en el que actualmente nos encontramos, haciéndole pito catalán a la división de poderes en la que se sustenta el sistema republicano. Ahora bien, es cierto, tenemos un montón de proyectos, todos viables. Nosotros entendemos que en la Cámara de Diputados se concentra verdaderamente la voluntad popular, que los representantes deben defender los derechos del pueblo y no venderlos y traicionarlos como está ocurriendo. La Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa hace muchos años, décadas, diría yo, que ha dejado de cumplir la función legislativa que le confiere el pueblo para delegarla en poderes que carecen de facultades de legiferante, como es el caso del Poder Judicial. Así podemos encontrar en el 99% de las leyes que han sido sancionadas en las últimas décadas que se limitan a señalar en forma generalizada, dejando todo sujeto a la reglamentación del órgano de aplicación, sea del Poder
Ejecutivo o sea del Poder Judicial. O sea, delegan la facultad legislativa en los otros poderes. Y casualmente el Poder Judicial es el único poder de los tres que no representa al pueblo. O sea, que no tiene ninguna facultad legiferante. Ahora bien, uno de los mayores inconvenientes que tenemos y que creo que hay que ponerse a trabajar en lo inmediato es el problema del denominado CIRCLEV, que es un sistema delictivo. ¿Y por qué digo delictivo? Porque expresamente encuadra lo que han hecho sus creadores en el abuso de autoridad que reprime el artículo 248 del Código Penal. ¿Por qué digo esto? Porque a través de la resolución 26 del año 2015 se crea este sistema que sin juicio previo, sin darle ninguna posibilidad de defensa, directamente se le mete en las cuentas a los ciudadanos y le incauta partes de ella, violando el artículo 17 de la Constitución Nacional, o sea, violando el derecho de propiedad, porque le quita parte de la propiedad al ciudadano sin sentencia basada en ley, y violando el artículo 18 de la Constitución Nacional al negarle al ciudadano el derecho de defensa. Este sistema fue implementado en agosto del 2015 con la Procuración General de Renta a cargo de Hernán Pérez Araujo. ¿Y por qué digo esto? Porque Hernán Pérez Araujo, casualmente, es el primer candidato a diputado provincial por el Partido Justicialista. Es decir, que acá el Partido Justicialista, partido gobernante, no le basta con saquear al pueblo, sino que le pone de candidato al saqueador. Entonces, creo que esto merece ser resuelto y lamentablemente no ha podido serlo judicialmente porque la justicia corrupta ha sido cómplice de este sistema. Y yo digo justicia corrupta porque lo puedo demostrar. Yo planteé en el año 2018 un amparo contra el CIRCLEV. Y a mí el amparo no me fue rechazado. Me fue impedido ejercerlo por los miembros del Superior Tribunal de Justicia. A ver, el juez que recibió la acción de amparo, en aquel entonces, la doctora Fernández, del Juzgado Civil número 1 de la primera circunscripción judicial, parecía que había visto el diablo cuando vio la acción de amparo. Entonces dijo, no, esto tiene que tramitarse por vía administrativa. Ante ello yo interpuse un recurso de apelación. No, nada de recurso de apelación, va al Superior Tribunal de Justicia. Pese a que la ley de amparo dice que la acción se tramita por la justicia ordinaria. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia, negándome la acción, dijo, no, vaya a un contencioso administrativo. No. Primero y principal, el contencioso administrativo no es una acción más ágil que el amparo. Y segundo, que conforme al Código Contencioso Administrativo, las cuestiones de apremio quedan excluidas de la acción contencioso administrativa. Artículo 3, inciso F, creo que es del Código. Entonces no correspondía bajo ningún concepto a la acción contencioso administrativa, pero la justicia de La Pampa, para no hacerle caer esta forma ilegal, delictiva directamente, de recaudación que la necesitaba la provincia de La Pampa para poder seguir subsistiendo, me negó la acción. Ante eso interpuse un recurso extraordinario federal, que por supuesto me fue rechazado. A eso interpuse una queja ante la Corte Suprema, que fui en forma directa. Yo casualmente, el día que a mí la Corte Suprema me rechaza la queja, a mí me sacaron del CIRCLEV. Con lo cual, yo voy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ya no tenía legitimación, porque yo no estaba enganchado por el CIRCLEV. Entonces acá es indispensable terminar con ese saqueo que se le viene haciendo a los pampeanos a través del CIRCLEV. Y es interesante que los pampeanos sepan quiénes fueron los autores de ese sistema delictivo. Ese es uno de los tantos proyectos que tenemos. El otro
que está afectando gravemente y está afectando a nivel república, porque por ejemplo en Río Negro al día de la fecha no se han podido obtener las habilitaciones de casa, que es el tema de la casa. Ya el año pasado, a fines de junio, la Cámara de Apelaciones de Santa Rosa, indiscutiblemente por mandato del Poder Ejecutivo, sacó un fallo muy rústico donde intentaba prohibir la causa con jauría. Todo esto generó un movimiento que todos los cazadores lo saben. ¿Cuántos cazadores hay habilitados No, ¿cuánto en realidad no? Pero son muchos. Deben ser fácil, acá en La Pampa debe haber más de 14.000 cazadores. Que son parte de la economía informal, de alguna forma, ¿no? Son parte de la economía informal. A ver, la Ley Nacional de Caza, sí, la 22.421 creo que es, expresamente en su artículo segundo, perfectamente determina que el tema de caza debe tratarse como un equilibrio económico, cultural, agropecuario, recreativo y de estética de la fauna hacia el hombre. Y hay que verlo con ese objetivo, porque los animales salvajes, fundamentalmente los que han traído de afuera, como es el caso del chancho jabalí, del ciervo, destruyen cultivo y le hacen un tremendo daño a la economía. Por ejemplo, en Río Negro, hoy en día se da el caso que se comen hasta las tortugas, animal protegido. Hay que comerse una tortuga porque hay que romper el caparazón, que es duro. Y sin embargo, los ambientalistas, que son los que se oponen al tema de la cacería, han logrado que al día de la fecha no se habilite la caza. Así es que a raíz de aquel fallo, y volviendo a nuestra provincia, hicimos un gran movimiento con los cazadores. En ese entonces, Silioto negó haber tenido cualquier tipo de participación en ese fallo, y en un sentido complaciente, le dijo a los cazadores que había interpuesto un recurso, había mandado interponer un recurso extraordinario provincial contra ese fallo. Es cierto, lo mandó a interponer. Pero vuelvo a reiterar, la justicia servil y corrupta hasta el día de la fecha no se ha expedido. Y no es casualidad. El Superior Tribunal de Justicia se va a expedir después del acto eleccionario, indiscutiblemente. Este año, como es un año electoral, se habilitó la caza, pero no se dieron los permisos hasta mediados de febrero, para lo cual los cazadores tuvieron que hacer una gran movida a través de las redes sociales. Así y todo, a los cazadores con armas y a la caza comercial, a los cortos, se les pusieron miles de limitaciones, como por ejemplo la registración de las presas, a las que le ponen día y horario en que se puedan registrar, violando el artículo 19 de la Ley Provincial 1194, o sea, ley de caza, que dice que uno, una vez atrapada la presa y cuando uno sale del lugar donde la apresó, tiene que ir inmediatamente a registrarla. Sin embargo, la reglamentación lo está impidiendo. ¿Y esto por qué? Porque vuelvo a reiterar y vuelvo al principio de la conversación. La Cámara de Diputados, a través de sus legisladores, delega la facultad legislativa. No tenemos una ley clara, no tenemos una ley que regule la actividad concretamente, porque la deja en manos de la autoridad de aplicación, que es el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Asuntos Agrarios, que en este caso ambos tendrían que tener una causa penal, porque con esta resolución han violado lo que dispone el artículo 19 de la Ley de Caza. O sea, han resuelto contra la ley. Y como si esto fuera poco, el señor gobernador, la semana pasada, ya lo ha dicho públicamente, mandó un proyecto de ley a la Cámara de Diputados para crear 4 fiscalías destinadas a la zona rural, indiscutiblemente para perseguir a los cazadores, porque en este momento hasta le toman la temperatura a la presa
para ver si la casaron muy lejos o la casaron acá nomás. O sea, si la casaron donde tenía el permiso de casa, la casaron acá. Eso es persecución. Y bueno, en esta semana, en uno de los medios periodísticos provinciales, ha reconocido también el Ejecutivo Provincial haber mandado un proyecto para modificar la ley provincial de caza y pesca, pero no para clarificarla, no para sacar una ley necesaria, útil y de fácil interpretación. No. Lo han reconocido expresamente en el medio de comunicación donde salió la información. Es para aumentar las multas y facilitar el decomiso de las armas y de los demás bienes que se secuestran a los cazadores. Está. Y otro tema que también vi que estás de alguna forma llevando adelante es el de que no exista el voto fanático. Te escuché esa frase como potente en tu lanzamiento, ¿no? Que no haya un voto fanático en estas próximas elecciones. José Ingeniero habla del hombre mediocre. La mediocridad genera un fanatismo hipócrita que impide salir del lugar en el que nos encontramos. Diría Rousseau, el hombre encadenado termina amando las cadenas. Y creo que es un poco lo que nos está pasando a los pampeanos. Hemos ingresado en un síndrome de Estocolmo. Empezamos a tener una relación positiva con nuestro propio captor. Aquel que nos está haciendo daño, lo seguimos siguiendo. Entonces, ahí es donde yo apunto cuando digo rompamos con el fanatismo, abrámonos a nuevas propuestas para poder alcanzar efectivamente el bienestar general y la paz social, porque solo a través de una sociedad organizada vamos a tener una sociedad económicamente justa y políticamente libre que nos permita avanzar. Si no, vamos a seguir repitiendo la historia, porque los pueblos que pierden la memoria necesariamente vuelven a repetir la historia. Muy bien. Mimi, si querés dejar un mensaje respecto a un montón de gente que te conoce en la ciudad, de por qué debería acompañarte también aquí. Bueno, un poco apoyando lo que dijo Javier, que no nos resignemos y que bueno, que apostemos a no siempre a los mismos, sino a gente nueva que quiere realmente cambiar las cosas, que todos estamos cansados de lo mismo, de que nos metan las manos en el bolsillo, de los impuestos que suben todos los días, impuestos para comprar impuestos, vendes impuestos, trabajas impuestos, todo impuesto. Y el que no hace nada por ahí tiene un subsidio. Entonces no es justo. Nosotros apostamos a que las cosas cambien y estamos dispuestos a trabajar para eso, con el apoyo de la sociedad. Y bueno, simplemente estamos como el resto de las personas cansados de lo mismo. En el caminar por la calle, ¿cuál es la percepción que tenés justamente del estado de ánimo de la comunidad? Están cansados, y no solo de eso, de la inseguridad, de la falta de justicia, de que vas a trabajar y te roban o te matan o lo que sea. Y no, hay un montón de cosas por cambiar. Y bueno, comprometerse no es fácil. Pero mucha gente prefiere quejarse y como te digo, y bueno, si nos quejamos, pero hay que hacer un poco, hay que ponerse, como decir, bueno, en acción y decir, bueno, vamos a ponerle el pecho a las balas, como se dice. Y no es sencillo, pero bueno, se puede, hay que empezar. Porque si nos quejamos y no hacemos nada, siempre vamos a estar los mismos, siempre van a estar los mismos y las cosas no van a cambiar.
Entonces hay que empezar a mover y accionar. Bien. Bueno, un gusto que estén acá, ¿eh? Nos vamos a seguir No, viendo. no, el gusto es nuestro y desde ya muchas gracias.